Hola, muy buenos días. Estamos en Identifícate en Radio Croc. Bienvenidos a su programación. Carlita, bienvenida a la programación. Hola, de nuevo ¿qué tal? este día martes. Gracias, bienvenidos. Oye, Alondra, pues fíjate que hoy tenemos un invitada de lujo. ¿Por qué? Pues porque para empezar tenemos a un licenciado en arte dramático, y también es un actor que llegó a crear un alter ego que creo que ya es más famosa que el mismo actor. Es decir, se creó algo tan maravilloso. ¿Por qué? Pues porque este alter ego habla sobre un tema que es muy complejo, muy divertido, pero que todavía en México no lo tenemos como muy visualizado, porque a algunas personas les da pena, les da vergüenza, les da morbo, muchas cosas sobre la sexualidad. Pero aquí lo que hace el actor Chapa Yamil es llevar este tema hacia lo cómico, hacia lo erótico, lo educativo, y en ningún momento se aborda desde la parte vulgar, que es lo más importante, y por eso está aquí en Radio Croc, para que nos venga a explicar cómo le hace. Bienvenido. Bienvenido, un aplauso. Gracias. Bien, Chapa, a ver, cuéntanos. Primero que nada, eres actor. Cuéntanos un poquito de dónde Primero que vienes. nada, soy un ser humano. Además. Para empezar, creíamos que eras venido de otro planeta. Un poquito también. ¿Sí? Eso también me han dicho un par de veces. Ok, pero cuéntanos, ¿desde cuándo te surgió el ser actor? ¿De dónde eres? Soy de Argentina, Buenos Aires. Bien. No de la capital de Buenos Aires, en la periferia. Y cuando terminé el colegio quería estudiar teatro. Yo quería estudiar. Bueno, a ver, el chisme es que en realidad, por una cuestión de mandato de mi madre, ella quería que yo tuviera un título universitario. En ese momento la carrera de teatro no tenía licenciatura. Entonces empecé a estudiar economía. ¡Wow! Soy muy bocho con los números, tengo muchísima facilidad, representaba el colegio en las Olimpiadas de Matemáticas, o sea, tenía mucha... O sea, tenemos un... Claro, tenía cabeza para un cerebrito, era un cerebrito, fui abanderado cuando terminé en la secundaria, o sea, era todo eso. Y mientras estudiaba economía, al mismo tiempo estaba haciendo teatro, talleres de teatro como hobby, digamos. Y bueno, terminé ese primer año de la carrera y fue, no quiero hacer esto. O sea, promocioné todo, pero no me sentía ni con la gente con la que estaba ni nada. Dije, bueno, a ver, me voy a anotar en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era muy difícil entrar porque de 1000 y pico quedaban 60. Wow. Y me anoto en Ingeniería Industrial a la par para estar haciendo la carrera que tenía. ¿En qué contraste, verdad? Qué contraste. Y bueno, me anoté en la Escuela Nacional de Arte Dramático, y ya cuando terminé de anotarme, que había que hacer un montón de trámites y cosas porque era todo público, dije, ahora me toca anotarme en ingeniería. ¿Para qué me anoto en ingeniería si yo quiero ser actor? Y ahí fue cuando, bueno, tomé la decisión. Y la pregunta era, bueno, pero si no entras en la Escuela Nacional, ¿qué haces? Voy a entrar. Bueno, pero si no, es que voy a entrar. No había en mi universo la posibilidad de que no entrara. Bueno, dicho y hecho, entré. Y ahí empecé a estudiar. La carga horaria era mucho más cara. ¿Y qué te fue diciendo? Sí voy a entrar porque me doy cuenta que ¿qué? O sea, ¿sí le gusto a la gente? O más bien, no me importa si no le gusto, a mí me gusta. Hoy con la retrospectiva y con el diario del lunes puedo decirte muchas cosas. En ese momento mi sentimiento era simplemente tener la certeza de que iba a suceder. No es que todo esto que ahora podemos analizar al respecto de si me gusta la gente, si le gusta a la gente, no lo pensaba demasiado. La verdad es que lo que me sucedía era que yo tenía la certeza dentro de mi ser y de mi corazón de que yo iba a entrar, que tenía que estar ahí, de que era lo que quería. Entonces fue eso un poco lo que
lo que me impulsó. Sí sabía que era bueno, que tenía pasta, que a la gente cuando hacía cosas le gustaba. En la secundaria tuve teatro y en general tuve personajes protagónicos porque era bueno. Y... Ya naciste con eso y tú lo querías detonar. Oye, y a ver, tu personaje con el que yo llego a ti es famosísimo y se llama Conchita Martínez y además es sexóloga. ¿Cómo llegas a crear este personaje? Pero además es cómica. O sea, porque puede ser sexóloga muy seria, pero tú lo llevas a la comedia, que es más difícil. El stand-up, tengo entendido, es muy difícil. ¿Cómo llegas a crearlo? Bueno, primero que nada, yo creo que por el tipo de show que es el de Conchita Martínez, tranquilamente podría catalogarse como stand-up. Más vale la aclaración de que yo no soy stand-upero, nunca estudié stand-up, no sé manejar la técnica. La diferencia sutil es que el stand-up habla de cosas cotidianas de una manera empática o no, bueno, depende de lo que elija el stand-upero, y con mucha interacción con el público, que es lo que en realidad alimenta todo el tiempo el espectáculo. En mi caso es más un unipersonal teatral, porque yo no hago interactuar al público. Y bueno, no está armado de la forma de stand-up. Entonces... Sin embargo, el público quisiera, ¿eh? Yo lo he visto. ¿Cómo ves, Alondra? No, pues está fantástico. Y que créeme que es muy difícil, bueno, yo creo, ¿verdad? Que cuando eres actor y quieres realizar otro tipo de papel, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿qué sientes cuando te transformas en Conchita? Que soy Conchita. A mí me pasa que yo, Chapa, soy hombre, me siento hombre, me muevo con una energía masculina. Bueno, tengo mi energía femenina bastante desarrollada como Chapa. Pero bueno, yo soy hombre. Yo me monto de Conchita y Conchita aparece y soy mujer. Pienso como mujer, me siento mujer. Conchita es mujer y tiene como una vida propia. Y yo no la desarrollé como un personaje que... A ver, cuando actúo en una obra de teatro, en una película, cuando me dan un guión y empiezo a ver cómo va la línea del personaje, uno arma un personaje donde lo desarrollás, le generás características, le pensás según la trama qué conviene más, qué conviene menos. A veces el personaje te sorprende porque de repente pensabas que era una forma y aparece de otra. Pero esto surgió medio como de la nada. Yo estaba estudiando el profesorado de yoga, y porque soy profe de yoga también, y en el profesorado una compañera se casaba y la que organizaba la despedida era otra compañera y me dijo: Chapa, vos que sos actor, ¿no querés venirte disfrazado de mujer a la despedida de Nicole y ahí haces algo divertido, como que sos una amiga, qué sé yo? Divertido soy, o sea, eso me caracteriza, soy feliz, soy alegre, genero ese ambiente de alegría y de comicidad ya de por sí. Y le dije, bueno, dale, pero tengo que hacer algo más. Porque llegar como la amiga, hago algo de amiga, 10 minutos se agotó. ¿Qué me quedo haciendo ahí, no? Como que déjame que pienso. Y para ese entonces yo ya tenía interés por la sexualidad, había leído 2 o 3 libros, tenía algunos juguetes, había algo que me interesaba del tema de forma aficionada y porque a mí me interesaba la cuestión. Pero bueno, dado que estaba en una despedida de soltera, que me estaban proponiendo esto, dije, ¿y qué si voy como una sexóloga que da una charla de sexualidad? Dale, buenísimo, qué sé yo. Y ahí se empezó a formar Conchita. Me prestaron una peluca, me prestaron vestuario, me conseguí un vestuario y surgió el nombre de Conchita Martínez. Y salí a hacer algo improvisado. O sea, ¿y Conchita tiene algo que ver con los argentinos o así resultó casual? Una manera de obtener los nombres, sobre todo en el mundo drag, es que se utiliza muchas veces la calle en la que naciste y el nombre de tu primer mascota. Y esa combinación te da muchas veces un nombre interesante que después uno puede tranquilamente adaptarlo para que le termine de resonar, ¿no? Yo sería chamaco de los maestros, porque no es de los maestros. Bueno, puede pasar eso, que de repente decís, pero bueno, lo transformás, chamaca maestra.
Ajá. No, como que le encontré la vuelta con eso. Nombre drag. Sí. Ok, todos manden su nombre drag. Ay, gracias, está divertidísimo eso. En mi caso era Libertad Canela o Canela Libertad. Ajá. La calle en la que nací era Libertad. Y la primer mascota que tuve se llamaba Canela. Y la verdad que no me resonó ni un poco, como para una sexóloga, no me pasó. Pero dije, a ver, bueno, ¿cómo le pego la vuelta? Y yo nací en el barrio en el que nací, se llamaba Martínez. Okay. Y por algún motivo me surgió el Conchita. Y fue Conchita Martínez. Conchita Martínez me gusta. Sí, bueno. Así que bueno, le dejé Conchita Martínez. Y salí esa noche a improvisar algo. Me puse a leer un poco de nuevo y reforzar la información y todo. Y como me armé como temas de los que podía hablar, me llevé mis juguetes y salí a divertirme, a hablar de sexo y ya. Pero fíjate, lo interesante es que Conchita es culta. Y Conchita, además de ser divertida, educa. Y hace un programa tuvimos una persona que se dedica a prevenir la trata de personas. Y ella dijo que uno de los elementos más importantes es ya sí o sí hablar de la sexualidad. Y tú tienes información que no es como la picardía que suelen hablar de la sexualidad banal. Tú tienes una filosofía. Pero eso fue con el tiempo. Okay. O sea, cuando yo hice ese primer show improvisado en esa despedida, fue sobre... A ver, yo tengo un bagaje filosófico también armado porque me gusta, porque estudio, porque en ese momento estaba estudiando muchísimo budismo, porque estaba en el profesorado de yoga, y el profesorado que yo hice tenía un 50% de práctica física, un 50% de filosofía. Entonces tenía mucho de todo ese bagaje. Tengo una cabeza que creo que va por el lado también de la educación. O sea, yo durante toda mi vida fui maestro de teatro en colegios, primaria, secundaria, prepa, universidad, adultos. El enseñar la docencia está en mi ser, me gusta. Cualquier cosa que hago. Después me dediqué a la alimentación saludable, tuve un restaurante, daba clases de cocina consciente. O sea, como que hay una parte mía que tiene todo, esa impronta ya de por sí. Al final eres un servidor a la humanidad, un servidor a la persona que esté frente de ti. O sea, no es algo como, mira, te voy a entretener, soy un mono, soy un actor. No, soy un maestro. Si algo que hago no tiene un propósito que a mí me llene detrás, medio que no tiene sentido hacerlo. Yo hacer algo por plata, si es algo que realmente no me llena o no siento que lo que estoy haciendo tiene algún propósito que a la humanidad le sirva para algo, claro, medio que no lo puedo hacer. Entonces hice este primer show. Después, por el boca en boca, surgió de que me llamaron un grupo de chicas y me dijeron, Chapa, nos hablaron del show de Conchita, te queremos contratar. Bueno, hice ese segundo show y de ahí, el boca en boca, me llamaron para un tercero y cuando fui a hacer el tercero dije, bueno, yo tengo que pararme a estudiar. No puedo seguir porque he leído libros hablando como si fuera una sexóloga. Y ahí comienza mi formación, donde empiezo a estudiar sexualidad. Los primeros años más en la línea de la sexualidad tradicional que tenemos en Occidente. No podía tener acceso a estudiar sexualidad como un sexólogo, porque yo no soy ni médico ni psicólogo. Ay, qué aburrido. No, entonces, toda la formación que tenía era de lo que podía ir como autodidacta, ir aprendiendo. En algunos casos tuve la suerte o la perseverancia de que me dejaran tomar los cursos sin darme la matrícula de que había tomado el curso. Iba como oyente, digamos. Entonces sí tomaba los cursos oficiales de lo que podía tomar un psicólogo o un médico, pero yo luego no tenía ningún tipo de registro de que lo había hecho porque, bueno, no tenía eso. Bueno, pero yo pienso, ¿qué opinas tú? De que aunque no hayas tenido el registro, como tú dices, empezaste a agarrar la experiencia por medio de que tú te empezaste a preparar y al final también te preparaste. ¿Y tú qué le dirías a nuestra juventud sobre esta sexualidad que todavía hay tabús y todavía hay mucho... Y bueno, para decir eso viene la segunda parte de mi formación, que doy con un maestro de Tao, que se llama Mantak Chia, que es un maestro de sexualidad taoísta, tántrica, y creo que tener ese acercamiento desde nuestra cabeza occidental ayuda mucho a entender un montón de perspectivas diferentes
de cómo vemos nosotros la sexualidad. Para nosotros la sexualidad, hablamos de sexualidad y se pone en un tema de tabú porque automáticamente nos lleva a los genitales o a tener un encuentro con alguien en la cama. Y cuando empezás a estudiar y a comprender la sexualidad vista desde el punto de vista oriental, es parte de la vida cotidiana. Así es. La sexualidad no está escindida de la salud. Sí, De hecho, es una parte muy importante para tener una buena salud, cultivar tu energía sexual, conocer tu energía sexual y trabajar diariamente haciendo cosas para que tu energía sexual esté ubicada en el lugar correcto. Entonces, cuando la energía sexual vos la distribuís dentro de tu cuerpo de una manera ordenada, todo el resto empieza a funcionar mejor. Estoy hablando de algo no esotérico, estoy hablando de los órganos, estoy hablando de tus células, estoy hablando de tu sistema linfático, de la sangre, o sea, sí. El cuerpo empieza a funcionar mejor inclusive cuando uno trabaja con su energía sexual. Entonces ahí es como que te vuela la cabeza porque ya dejamos de hablar de si estoy con un hombre o con una mujer, si tengo buen encuentro, si soy buen amante virgen, o no soy buen amante, si soy virgen, si me gusta el sexo anal o no me gusta el sexo anal. Ya dejó de ser ese tema que para nosotros es tan tabú y tan importante cuando se aborda el tema de la sexualidad, y empiezas a hablar de otras cosas que son mucho más enriquecedoras e importantes. Entonces, este show que tengo armado, que es para público adulto, porque si bien nunca entro en la vulgaridad de hablar, de usar eso para generar humor, sino que el humor se da por otro lado, uso lenguaje de adultos, uso elementos que también utilizo para que sea bien gráfico y explícito, no porque muestre nada de mis partes, sino por lo que hay. Conchita Martínez trabaja con diapositivas, está uno en una clase, o sea, te llevas, en el show de Conchita te llevas aprendizaje, te llevas pues una clase con un maestro, como pueden ver, preparado, más bien maestra, te llevas aparte un ambiente muy agradable porque todos entran en sintonía con Conchita, pero además... Es muy empática. Sí, yo creo que Conchita es más empática que lo que puedo hacer yo en la vida cotidiana. Sí, entonces ya nada más falta que salgas del show y te den un diploma, porque te vas, pero súper nutrido, o sea, súper nutrido de conocer también cómo otras personas interactúan en su sexualidad, porque no que uno vaya o esté o te digan cómo es, quiere decir que lo tengas que hacer, pero pues sale uno así como, oye, me deben, en casa bueno, mucha gente me pasa que me dice eso, dice, vine a un show de humor a reírme, porque la verdad que me hacía falta reírme, y qué bueno, porque me voy, estuve secándome las lágrimas durante el show, me duele la cara de tanto reírme. Y eso ya es difícil, con lo cual, gracias, porque 1 hora y media de estar riéndome me desconectó de un montón de mis problemáticas, y que lo cual también es otro propósito, o sea, para mí es una gracia poder generar eso, porque no es que me lo propuse, me sale, y gracias a quien me dio ese don de poder generar todo ese despilfarro de risa y de humor. Pero bueno, lo que tiene es que justamente como entra por el lado del humor, no te das cuenta, quizás al principio, de que te estoy dando mucha información. Y terminás y es como, de hecho en la mitad del show muchas veces dije, pero ahora que necesito anotar. O sea, tengo que tomar nota porque hay mucha data que está buenísima y me estoy perdiendo un montón de cosas que se me van a olvidar. Como... De hecho, los primeros 5 o 6 años trabajé exclusivamente en despedidas de solteras. Yo no hablaba de Conchita, yo no lo promocionaba, yo no decía, porque claro, yo era profe de teatro. Estaba con los chicos de 5 o 6 años, de 7 años, dando la clase. Después a la noche me vestía de mujer y daba la clase de cómo hacer una mamá. Y era como 2 mundos que para mí también tenía todavía esos tabúes, esas barreras que no se unían. Entonces yo no lo promocionaba, se promocionaba solo por el boca en boca. Luego surgió que las chicas me decían siempre en las despedidas, Conchi, esto es increíble, vos esto lo tenés que hacer para nuestros maridos, para nuestros novios. Digo, chicas, no hay chance. Yo voy a una despedida de solteras de hombre, vestido de Conchita y no quieren saber cómo termino. Y si voy vestido de hombre, no me pelan. Entonces, no, los hombres tienen otra idiosincrasia para sus despedidas solteras. Y una vuelta, una pareja de segundas nupcias, 50, me dice, vamos a una despedida de solteras, pero mixta. No, cada uno por su cuenta. ¿Se puede? Sí, chingón. Entonces me puse a trabajar para
completar el show con información para los hombres, porque hasta ahora siempre eliminaron solamente a las mujeres. Fue todo un desafío y fue maravilloso porque cuando arrancó el show, muchos de los hombres estaban como... Ajá. A ver qué tenés para decir, ¿qué me vas a decir a mí? Porque el hombre tiene ese estigma... para reírme. Más que eso, más que eso, el hombre tiene el estigma, lamentablemente, de que sabe todo. O de que tiene que saber todo. De que tiene que ser el gran amante y de que ya sabe todo. ¿Qué le vas a enseñar? O sea, te puedo enseñar, te puedo dar clases yo, pero ¿qué me vas a enseñar a mí? Ese es el problema que me decías hace un rato la pregunta, ¿qué le dirías a los adolescentes? Primero que nada, hacernos cargo de que no sabemos nada. De que tenemos un montón para aprender. Yo estudio hace 10 años y sigo estudiando y sigo aprendiendo y me voy a seguir formando y voy a seguir estudiando porque es infinito lo que uno puede seguir aprendiendo sobre la sexualidad, porque aparte se van descubriendo cosas nuevas, sobre todo con lo que pasa hoy en día, de que hay tanta ebullición de información nueva, de conceptos nuevos, de conciencia nueva. Entonces hoy estamos viviendo un auge de la sexualidad. Yo cuando arranqué esto hace 13 años, era desconocido. De hecho, a mí me costaba sacar información de algún lado y todo. Hoy por hoy, por suerte, en Instagram, en TikTok, hay sexólogos y sexólogas por todos lados, hay canales de sexualidad. O sea, lo que se está hablando hoy en día de sexualidad es enorme. Entonces, aprovechemos que eso pasa y asumamos que no sabemos y que podemos aprender, sobre todo los varones. Pero fíjate qué punto tan importante acabas de sacar, Chapa, de que desgraciadamente a hoy en día hay gente que todavía tiene esos tabús. No puedes hablar de sexo, por ejemplo, del homosexualismo, porque yo veo que en las redes sociales es muy no hables de homosexualismo. O sea, y a los niños, por ejemplo, ¿tú crees que los niños a una edad, por ejemplo, de 10 años, se les tiene que decir que el homosexualismo es malo? Yo creo que hoy en día, a como estamos viviendo, y a cómo van creciendo estos seres que vienen con una información mucho más avanzada que nosotros, nos están demostrando que ni siquiera hace falta hablarles de la homosexualidad y si es malo o bueno. Ellos ya vienen con otro chip. Está pasando muchísimo en las primarias, o inclusive en jardín de infantes, que los chicos empiezan a tener orientaciones sexuales indistintamente de su género y para ellos no hay un tabú al respecto. Ha pasado que la maestra lo quiere poner al nene en la fila de los varones y las compañeras dicen, no, está con nosotras porque se siente más cómodo o más cómoda. Y le hablan de ella cuando es un él. Las niñeces de hoy en día no tienen todo este bagaje estructural con el que crecimos nosotros. Entonces, también sucede que creo que ellos nos están enseñando a nosotros a entender que la homosexualidad no es ni mala ni buena, está. Entonces, hagamos la parte. Y si pones a estudiarte un poco con respecto a todo el tema, la homosexualidad viene desde el tiempo de que el hombre es hombre. Así es. Entonces, las culturas, todos los poemas griegos y todo eran de hombre a hombre. O sea... Safo, por ejemplo, la filósofa, se tenía que transformar en hombre para poder escribirle a una mujer. O sea, mentalmente decía yo, hoy soy hombre y voy a escribirle a una mujer. Entonces de ahí viene toda esta filosofía de que también podemos encontrar dentro de nuestra parte el otro y está. Entonces no podemos decir yo no soy cuando dentro de mí sí soy. O sea, solamente ¿qué te defines? A mí me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres. O sea, por definición. Y si me gustan las mujeres y soy hombre, ¿qué pasa con de repente, hablando de los tabúes, ¿no? Olvídate ya del tema de la homosexualidad, que quizás es algo que por suerte hoy ya no está tan tabú y que se viene trabajando y que se está deconstruyendo bastante. Pero, por ejemplo, un hombre que le invitan a jugar con su parte trasera. ¿Cuánto se permite el hombre o no habitar ese lugar? O no lo saben, porque no tienen esa información. O cuántos sí lo hacen y no lo comentan o no lo admiten públicamente por todo el tabú que eso implica. Es a lo que yo... Y te voy con algo más, inclusive, la masturbación. La masturbación es un simplemente... tema desde... y que es algo propio. Desde hace muchos que ni siquiera implica ya si estoy con un hombre, o si... algo propio. ¿Asumimos tranquilamente que nos masturbamos? Así ¿Con libertad total? Yo investigué eso porque dije, ¿es bueno o malo?
Por fortuna no me dijeron que era bueno o malo, no, o sea, eso no. En mi casa no, porque son de la vela perpetua. Pero después investigando me doy cuenta que fue un invento de un médico que quería vender una cura para algo que sí o sí todos hacían, lo dijeran o no. Entonces en 1700 empezó a ser prohibido porque se le puso el nombre de autolesión. Y desde ahí, desde 1700... Esta historia me parece maravillosa. Es un libro es un libro que existe y lo hizo un psicólogo y se llama Sexo en Solitario. Pero él cuenta que inclusive en la Biblia, que es como el libro sagrado de algunas personas para su sexualidad, no se dice que está bien o mal, solo hablan de onésimo o anonismo, que es el nombre bíblico a la masturbación. Y fíjate cómo son las cosas que se van dando las secuencias generacionalmente, porque hoy entendemos que ni nos sale pelo, ni que nos vamos a quedar ciegos, ni nada, pero sin embargo, seguimos... Todavía no sé. Alguien se lava con cemento la cara a la mañana antes de venir. Pero así todo, no asumimos que nos masturbamos. Así es. Yo en el show, en No Todo es Metesaca, que hablo sobre esto de la masturbación, hago el chiste de que de repente estás en tu casa, te dieron ganas de hacerte una chaquetita y estás en tu intimidad haciéndolo y llega alguien a tu casa y te preguntan ¿qué andás? Y tú no dices, estoy yo en la chaqueta, ahora voy, abiertamente. Pero si le dices, estoy en el baño... Es más, desde que yo creo antes de nacer, ¿verdad? En nuestra gestación, porque cuando estamos mamando, desde que estamos en el vientre de nuestra madre y que estamos mamando un dedo, pues imagínate, ya tenemos eso de explorar nuestro cuerpo y no es malo. Bueno, y hablando de la exploración, otra cosa que hablo en ese show, que es el segundo, ¿qué pasa con la masturbación cuando somos niños y estamos pasando a la adolescencia? Empezamos a investigar. En general el hombre se lo aborda con humor, es gracioso, está todo el día tocándose el pitulín, se encierra en el baño todo el día. Bueno, Alondra Chapa, vamos a un corte comercial, pero nos gustaría que primero nos dieras tus redes sociales de contacto y después las redes sociales de la CRO para que nos sigan. Soy Conchita Martínez OK en Instagram, en TikTok, Conchita Martínez en Facebook. Soy Conchita Martínez OK, te lleva a todas las redes. El soy es importante porque buscan solo Conchita Martínez y cuesta que aparezca. Entonces, soy Conchita Martínez OK. Ahora, contactando a Conchita Martínez es para que si necesitan este show o quieren tener un acercamiento con Conchita, a lo mejor para una fiesta, también es parte de lo que se está promocionando aquí. Pues también síganos aquí en Radio CRO, en Amazon, también en Facebook, Instagram y Spotify. Bien. Y regresamos en unos minutos. Turismo Social CRO. Ofrecemos a las familias croquistas visitar los principales destinos turísticos de México a bajo costo. Es una excelente oportunidad para que las familias cancunenses viajemos y conozcamos nuestros propios lugares turísticos, que a veces no es fácil acceder. Muchas gracias a la CROC por hacerse cargo de esto y compartir con todos los trabajadores y sus familias. La verdad, el precio es muy accesible, la atención en el camión muy buena, también en la lancha, muy recomendable. Gracias. Para más información, acude a tu organización sindical o visita CROC Cancún en Super Manzana 63, Manzana 12, Lote 15, Calle 12, junto al Parián. También puedes llamar al 9981 67 63 24 o 9982 27 04 70. Dale valor a tu credencial. ¡Gracias, CROC Cancún! Hola, de nuevo estamos en la programación y seguimos con Chapa. Chapa, de verdad nos quedamos en el inter de cosas tan interesantes
de todo lo que es tu trayectoria y sobre todo la sexualidad. Nos quedamos en el punto de que es bien importante esto de la sexualidad. Bueno, y me quedó colgado lo de qué le diría a la adolescencia. Y les decía que este show que está armado así como para adultos, yo lo he transformado para poder darlo en secundarias, prepas, porque me parece como muy importante que el adolescente pueda tener este tipo de formación. De hecho, muchas veces me pasan los shows que la gente me dice, si hubiese aprendido esto a los 20 años o a los 18, qué diferente hubiese sido mi experiencia sexual en la vida. Perdón que interrumpa, pero sí es importante porque yo he visto el show de Conchita Martínez y Conchita Martínez es romántica. Conchita Martínez no solamente promueve o no nos está incitando a la sexualidad como tal, sino también a ser responsables de ella y tener un vínculo de amor, o sea con quien sea. Conchita Martínez también cree en el amor, por lo que sobre todas las cosas. Es cursi, ¿verdad? Muy gráfica, pero cursi. Sí. Sí, y eso es importante porque no nada más es como, mira, es un ABC, sino también es un ABC, pero la receta va con amor. Si no, pues no tiene chiste, ¿verdad? Totalmente. Oye, y Conchita Martínez, ¿cómo llega a México? ¿Y qué te han dicho los mexicanos? O sea, ¿y qué te has encontrado entre mexicanos y argentinos que nos une o que nos separa? ¿Cómo llego? Llego medio también por casualidad. Yo me voy llevando por las causalidades. Me dejo como sorprender y también me permito darle rienda a lo que surge, ¿no? Yo venía viajando por California y antes de volver para Argentina pasé a visitar a una amiga, gran amiga, Lucy, que vive acá hace muchos años. Y ella es productora, es actriz, productora, tiene una productora que se llama Pura Luz, y me dijo, ¿no querés que organice un par de fechas de Conchi? Yo venía haciendo funciones en California, porque lo hago también en inglés también. Y le digo, sí, obvio, Lu. Entonces es una fecha en Reina Roja, en el Hotel Reina Roja en Playa del Carmen, que tiene toda una temática como de la onda. Y en el Hotel Celina, que en ese momento todavía funcionaba en playa. Y para mi sorpresa, explotó de gente y explotó de reacción. La gente la amó. Y una de las cosas que decían era, desde el punto de vista, como apoyando la pregunta, desde el mexicano o la mexicana, era, qué bueno que alguien pueda decir todo esto de una manera tan liviana, tan respetuosa y con tanto humor. Porque son cosas que a uno le gustaría hablar, pero que cuesta, sobre todo que nos cuesta por nuestra idiosincrasia, pero qué bueno que se diga y qué divertida la manera en la que lo dices. Entonces como que creo que tiene un poco el efecto de éxito, viene un poco de esa mano. Y yendo un poco más a lo filosófico o esotérico, hay una teoría que habla de cuando el cóndor y el águila se unan, ¿no? Que va a haber como una nueva resurgimiento de otro tipo de humanidad. Y bueno, el cóndor es más oriundo de la zona de Argentina, de todo el cono sur, y el águila de esta zona. Entonces, que haya en este momento tanta fusión de argentinos en México, me parece que un poco... Es una profecía hecha realidad. Es un poco medio que en mí me gusta pensarlo de esa manera, ¿no? Bien. Como que estamos yendo hacia esa profecía de esa unión. O sea, Cancún, la gente está así de que pregúntame qué es lo que me gusta, porque quiero, ¿por qué? Porque y el programa se llama Identifícate y cómo nos identificamos, pero hasta el mismo himno habla de la libertad, de la juventud. Pero esa juventud no tiene que ser física, sino es una juventud de espíritu. Y creo que manifestar nuestra energía sexual es mantenernos jóvenes de alguna manera, porque no se acaba hasta que apagues esa llama. Pero entonces Cancún está ávido, Quintana Roo,
porque también presentas tus shows. En Playa del Carmen es donde yo tengo la base, donde vivo y donde más lugares es donde hago funciones. Pero hago funciones en Cancún. Acá en Cancún tengo una sede que es el Centro Cultural Chambalanqué. He estado también en el Mora Mora, he estado en Chalino. Es como que voy jugando. El show estaba pensado en teatros y en bares y restaurantes. Como café concert, una cena show, pero hago funciones en Tulum, de hecho mañana tengo función en La Guarida, en Tulum, en Cozumel, en Puerto Morelos, en Puerto Aventuras, como que me muevo por toda Quintana Roo. Ahora a fin de mes me voy a Monterrey, que tengo una mini gira allá. Con Conchita. Con Conchita Martínez. Y para dentro de un mes y medio más o menos, Ciudad de México. Quiero abrir también fabuloso. Por allá. Sí. Claro, sí, ¿no? Sí, es que sí, está sí, muy sí, bueno y me atrevería a decir, como periodista te lo digo, que eres pionero en este género. Sexualidad y comedia. Digo, pueden haber muchos estandoperos, puede haber muchos sexólogos muy buenos, pero que fusionen este género, yo no lo había, que le llamas eroticomedia. Comedia. Sí. Ese género pues lo estás innovando, lo estás casi poniendo en marcha y ojalá haya gente que lo replique, pero con los 50 años o 200 años de conocimiento también en filosofía, porque no es solo te hablo con palitos, manzanas, peras. Tal cual. De hecho, el último curso que tomé con Mantak Chia fue dando las enseñanzas de 5.000 años de... bueno, ya. Me quedé corta. Así que sí, justo lo nombraste de esa manera. Y recién dijiste algo con la libertad que me trajo, con la libertad y con el cuerpo. Yo cuando hablo de la sexualidad y sobre todo cuando hablo de los vínculos y las relaciones de pareja, hablo de que lo más importante es la libertad, ¿no? Una pareja cuanto más unida va a estar es cuanto más libertad se puedan dar. Pero hablaste de la libertad y de lo físico y me trajo algo que como profesor de yoga, que conté hace un rato que soy, en un momento di clases de yoga en una cárcel en Argentina, en Buenos Aires. Íbamos a una prisión y dábamos clases en una cárcel. Y acá en México hay una maestra que se llama Ann Moxie, que es una gran maestra de yoga, que desarrolló todo un sistema de yoga en cárceles. Nosotros explicamos de eso. Y después empezó a dar profesorado de yoga en las cárceles. Y nosotros trajimos a un mexicano que se recibió dentro de la cárcel con el programa de Ann Moxie, lo llevamos a Buenos Aires a que dé una clase dentro del pabellón donde estábamos dando nosotros. Ay, qué interesante. ¿Esto es con la finalidad de que tuvieran una inserción o también una filosofía? Primero que nada, para bajar la violencia y para entender otro tipo de forma de poder. Y el profesorado es precisamente para que salgan con herramientas de una inserción social, dando algo que encima trae todo lo que trae, que es que una persona que te dice... Antes mi único recurso era salir con un arma a robar. Ahora yo tengo el recurso de un tapete de yoga y poder enseñar a ser mejores personas. Mis respetos. Como wow. No, sí. Pero bueno, lo que trajo este hombre cuando vino y que les decía, porque les habló a los presos de una manera que nosotros teníamos un vínculo hermoso y estábamos yendo y todo, pero él era uno de ellos y era el otro el diálogo que tenían. Y una cosa que dijo fue, yo conozco afuera mucha gente que está menos libre que uno acá adentro cuando tiene la libertad está acá. Wow. Y esto que dijiste de la libertad y el cuerpo me hizo traer como... Entonces, en la sexualidad creo que pasa un poco lo mismo. Nuestra libertad sexual está acá. Muchas veces estamos presos de cómo nos vinculamos, qué me permito hacer con mi cuerpo o no, pero quizás si liberamos esto, empieza a soltarse en otros ámbitos todo lo otro. Entonces creo que está bueno, como uniendo esto que me decías de nuestra visión más en la Argentina, que por ahí tenemos, afortunadamente, se viene dando mucha deconstrucción y mucho trabajo de todo esto hace tiempo, y acá en México como que viene siendo algo más nuevo, y el mexicano tiene otra idiosincrasia, ¿no? Que a mí me da mucho, pero el mexicano es muy machista, el mexicano ¿sí? Y la mexicana, ¿no? O sea, hablando como el mexicano en morfología, pero... Sí, creo que si empezamos a darle más libertad a nuestra manera de pensar la sexualidad, creo que ya eso va a ayudar un montón a que se vayan deshaciendo
cayendo barreras que ya no tienen sentido. De hecho, lo que pasa con el show de Conchita es un poco eso. Como entra por medio del humor, hay muchas cosas que uno por ahí entra así y como ya te estás matando de risa, un montón de barreras se caen que te permiten que la información que yo doy entre más liviana. No, y además Conchita es comentarista deportivo, entonces si no lo entiendes, Fíjate, un estuche de no lo monerías. entiendes, si como hombre no lo entiendes arriba abajo, pues te lo explica como delantero, delantera. En la cancha de fútbol. Sí, entonces dice uno y te mueres de la risa porque pues dices, oye, sí, la metáfora funciona, o sea, está increíble, entonces realmente también está diseñado esto para que hombres, yo cuando fui sola porque dije, pues nadie está disponible para acompañarme y vi caballeros solos y estaban fascinados porque dijeron, mira, me está cayendo el 20 de lo que mi chica me está pidiendo y yo como que no le entiendo la indirecta, o la chica no sabe cómo pedirlo sin que se pueda ver como, oye, ¿qué me estás pidiendo? Que no tiene nada de malo, pero también no se sabe cómo. Y si pueden ir en pareja, mucho mejor, porque ahí entenderían. Se agradece. Se agradece. Porque Conchita tiene esto. Tiene una muletilla, que ahora estoy armando un equipo con un mercadólogo, con una community manager nueva, con todo un equipo nuevo, y me sugirieron que tengo que usar como registrar esa muletilla y usarlo ahí como algo porque es muy identificable del personaje. Pues, ¿qué te parece si invitamos a Conchita? Maravilloso. Sí, pues si quiere venir, pues es que Conchita es una estrella. No Pues, sé si se pueda aparecer en un corte. Vamos a un corte y vamos a invitar a Conchita. A Conchita. Regresamos en unos minutos. Antes de ahorrar y solicitar un crédito, conoce lo que te ofrece Cefi Krog. Somos una entidad que te brinda productos y servicios financieros. Conviértete en un socio y toma una excelente decisión. La inscripción es fácil y rápido. Únete con nosotros y así obtendrás grandes beneficios. No cobramos comisiones ni manejos de cuentas. Ya lo sabes, tus finanzas seguras en Cefi Krog. Acude a tu organización Krog. En Cefi Krog sabemos el valor de tu dinero. Hola, de nuevo regresando al programa de Identifícate. Carla, Alondra. ¿Tienes que presentar a alguien muy importante? Fíjate que tuvimos la buena suerte de traerla desde Argentina, Miami, Ciudad de México, pronto Nueva York. Estoy segura que Nueva York. Monterrey. Sí, pero va a estar en Monterrey, Ciudad de México, Tulum. A Conchita Martínez, la famosa Conchita Martínez. Ay, pues bienvenida, pasa. ¡Ay, Soli! ¡Ay, guapa! ¿Cómo andan? Hola, todos por allá. Ay, Conchita, pues no te duelen los oídos, estuvimos hablando todo el tiempo de ti con Chapa. No me duelen, porque cuando él habla, yo sé que está hablando de mí. Sí, te hace feliz. Sí. Esperemos sí. que todo Quintana Roo hable de ti para un bien mayor, que es que nos enseñes. Oye, Conchita, yo tengo una pregunta, bueno, dos. Una es, ¿qué onda con los cuerpos y la sexualidad? Porque a veces creo que los mexicanos, no sé si otros países que tú has de conocer, a veces somos acomplejados con nuestro cuerpo porque nos han enseñado a que si no es un cuerpo de revista, pues no podemos disfrutar. ¿Esto es verdad o mentira? 100% verdad, y estamos acostumbrados, sobre todo nosotras las mujeres, porque el vato tanto no tiene tanto, está con pancita, no pasa nada, pero nosotros estamos con pancita y ya sos una gordita, ya no sos linda, ya no te... Es como que hay algo de todo como nos han educado desde que somos criaturas, que tenemos que ser la Barbie y si no tenemos ese cuerpo esbelto, hegemónico, somos feas. Entonces hay que ir rompiendo con eso. Afortunadamente, hoy no es nada que ver de lo que era hace 15 años atrás.
Hoy hasta tenemos marcas que todas las marcas de ropa interior tienen modelos con todo tipo de diferentes de cuerpos. Eso no sucedía antes. Antes tenía solamente a la escuálida, flacucha y ya, que encima se operaban todas, entonces era todo como desproporcionado, como puede ser tan flaca y tener semejantes lolas, o sea, ¿de dónde sale ese cuerpo en la naturaleza real? Una vez cada tanto, porque conozco también chiquitas, y cualquier cuerpo disfruta exactamente lo mismo, sin ningún lugar a dudas. O sea, el disfrute, el goce y el placer no tiene absolutamente nada que ver con tu morfología de cómo es tu cuerpo, si es más flaquito, si es más gordito, no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es la mentalidad. Y lo que hablábamos antes, o sea, la mentalidad es clave. Todo lo que vos vas a tener de disfrute, de placer durante un encuentro con alguien, pasa por acá. Después de que pasa por acá, se empieza a distribuir entre todos lados. Inclusive el orgasmo. El orgasmo no sucede en el cuerpo físico, sucede primero en el cerebro. Por eso muchas veces cuando estamos muy alborotadas o estamos muy pendientes o nos estamos preocupando mucho porque eso sucede, no sucede porque estamos con todo ese barullo. Hay que estar relajado y ahí viene todo el amor y el goce. Tú desbloqueas entonces la mente. Nos ayudas. Al final ir a verte no solo es pasar 1 o 2 horas de risa y risa, también desbloqueas prejuicios, porque hay gente que pregunta, hay gente que empieza a reírse, pero dice, me río, pero estoy entendiendo que así soy, así me quiero. ¿Qué mensaje les das a las personas para que empiecen a tener amor propio y se definan a por fin disfrutar y gozar de su sexualidad sanamente? ¡Wow! ¡Qué mensaje! Primero que nada, creo que ya lo dijiste vos de antemano, porque ya con ver 2 shows de Conchi ya se transformó en sexóloga, Carla, de golpe. Pero bueno, es cierto, es el poder empezar a amar a alguien o disfrutar de cuando tengo un encuentro amándome con alguien, sí o sí necesita de empezar amándome yo. El trabajo más duro es empezar a amarse uno y entender también que cuando uno se vincula con alguien, sobre todo no en un encuentro efímero, esporádico, casual, en la vinculación en pareja, es una chamba tremenda. Porque tenés que estar dispuesto y dispuesta a trabajar con lo que más te molesta de vos. O sea, vos tenés un problema con tu pareja y vas a decirle lo que querés, lo que te molesta que querés que cambie, sonaste. No hay chance de que eso vaya a buen puerto. Tarde o temprano van a empezar a evolucionar un montón de cosas que no son, porque el problema no está en la pareja y lo que hizo. Cuando uno señala a la pareja con lo que no le gusta, este dedo señala a la pareja, pero estos 3 dedos te señalan a vos. Entonces, si te vas a decir que te molesta tal cosa, no le digas nada. Trabajá eso en vos y después de que lo trabajes en vos, realmente lo hayas trabajado, vas a ver que ni siquiera te molesta más en tu pareja porque desapareció de tu campo. Porque era algo tuyo que tenías que trabajar. Tu pareja simplemente te vino a traerte eso para que lo puedas ver. Porque dentro tuyo no lo estabas viendo. Entonces, nuestras parejas son espejos para que aprendamos de nosotros a ser mejores personas y a querernos más. Bien, Conchita. Y bueno, la otra pregunta es, además de desbloquearnos los chakras, porque todo es una filosofía, por supuesto, ¿qué te encuentras aquí en México con Argentina? ¿Cuáles son las diferencias y también cómo te ha recibido el público en Quintana Roo, en México, que tú dices, oye, esto es lo que me están diciendo? O sea, porque lo sigues haciendo, te siguen contratando por algo, pero específicamente, ¿qué te dicen que estás teniendo este éxito tan grande? Un poco el común denominador es qué bueno poder ir a ver un show de humor donde realmente me río 1 hora y media, porque muchas veces voy a ver show de humor y no me río tanto acá, me maté de la risa, pero además todo lo que aprendí. Qué bueno poder aprender de todo esto que por ahí no me animaba ni siquiera a darme cuenta que no lo sabía. Entonces creo que es eso, es como
lo va a ver alguien sin su pareja y después se lleva a la pareja. Y la pareja lleva amigues y llevan... Porque la gente tiene ganas de que esto se sepa. Todos tenemos ganas de que la sexualidad deje de ser un tabú. Todos tenemos ganas de poder aprender a tener un mejor encuentro con alguien. Y como Conchi no solo habla de cómo tener un mejor encuentro en la cama, sino también en la vincularidad, en el día a día, en cosas que nos hacen mejor en cuanto a la salud inclusive, claro. También trae, es como que es completa la data. Tiene todo un bagaje re interesante de lo que aprendés de la sexualidad, sumado con que va a ser un evento artístico de humor, que también es genial. Ir al teatro a ver comedia nos encanta. Porque nos salimos un poco de nuestra realidad, nos salimos un poco de toda la locura que tenemos en el día a día. Entonces, de repente, vas al teatro como un evento artístico. El arte siempre transforma, gracias a que existe el arte. El humor nos libera de un montón de cuestiones. Y además, te llevas un montón de data. Es como un combo espectacular. Claro, de verdad. Bueno, personalmente ya lo vi, lo recomiendo. Funciona, sirve muchas cosas, habrá cosas que no, porque no hay pareja, pero cuando haya, va a funcionar. Bueno, no hay pareja, pero también hay conchitips para el autocultivo, hay de todo. Sí, a ver, ya estamos por terminar el programa, pero ¿qué conchitips nos puedes dar a las mujeres solteras, a las casadas, a las personas también adultas mayores, si es que has tenido este público? Supongo que sí, yo lo he visto y salen muertas de la risa. Ya, sí, en una vuelta tuve en una mesa tenía madre, hija, abuela. La hija, 50. Ok. La madre, 70 y pico. La abuela, 96. Bien. Termina el show y cuando termina el show en los teatros paso y me voy sacando fotos con la gente. Cuando me saco el grupo con esta gente, la abuela va a agarrar y me dice: si hubiese aprendido todo esto hace 50 años, mi vida. Una genia. Dijo, espectacular, me encantó. Y sí, hay mucho de la Estamos repercusión. Maltratadas por falta de información las mujeres, ¿verdad? Mira, en ese sentido creo que es al revés. El que está maltratado por falta de información es el hombre. Porque el hombre tiene el estigma de que tiene que saber todo y que desde chiquito tiene que dar cuentas de que es el gran macho que ya sabe y que es buenísimo. Y entonces al final no lo sabe. No se permite preguntar. No tiene la vulnerabilidad para decir, no sé esto. Entre hombres jamás hablan de sexo o de cómo hacer algo mejor o de cómo hacer bien. Entre hombres, la pusiste o no la pusiste, sí, te la cogí, bueno. Se acabó. Las mujeres hablan todo el tiempo, preguntan, se cuestionan, se muestran. La mujer tiene muchísima más información de la que tiene el hombre. El hombre no accede a información porque no la pide, porque no le llega, porque no está en la idiosincrasia. El hombre ya sabe todo. Supuestamente, ¿no? Claramente no sabe un pomo. Entonces por eso tenemos después las cuestiones que tenemos de mujeres infelices, de tipos infelices, Pero el güey cuando empieza a entender que no sabe tanto y empieza a aprender o permitirse abrir el radar, ahí sí empieza a llegar un montón de información. Y qué malo que haya todavía esta malinformación. Yo quiero hacerte una pregunta que para mí la tengo muy en la mente. Dime. Que es interesante. Conchita, ¿tú qué opinas de la homosexualidad en closet? De la homosexualidad en closet tiene que ver justamente con esta cuestión de cómo viene la formación sociocultural de nuestros países, porque estamos hablando en México, ¿no? Así o es. En Latinoamérica, que por ahí, más que mal, un poco más, un poco menos, hay una idiosincrasia parecida. Pero háblame de la homosexualidad en closet en países como lugares que te matan y que ni siquiera lo puedes decir porque donde asumís que somos homosexual perdés la cabeza. Acá lo que perdés es la dignidad según la cultura, ¿no? Deja de ser digno para tu padre que no te quiere hablar más. Así es. Pero, insisto, la vibración del planeta está cambiando, la energía está cambiando, la conciencia está cambiando y yo creo que todo esto está cambiando también. Y que sí siento
hay muchos, sobre todo de lo que se habla de la línea de derechos, ¿no? que dicen que se están yendo como muy de mambo con todo el tema de tanta visibilidad a la homosexualidad o al transgénero, o esta cosa que, ¿por qué tiene que ir un transexual a un jardín de infantes a leer un cuento de las niñas? Eso es un horror, está mal. Yo no sé si está mal, si está bien, ni siquiera entro en ese debate. Sí siento que cuando los dos platos de la balanza están descompensados, para que se vuelvan a equilibrar, siempre hay un desbarajuste hasta que la cosa vuelve a estar en algún lado. Entonces quizás hay algunas cosas en las que se sienta que por ahí está el feminismo. Hay algunos que dicen la feminazi, se van de mambo, tampoco es para tanto. Y bueno, quizás sí, en algunas cosas, quizás estén yendo de mambo, pero es necesario para que luego se equipare. Y gracias a que se van de mambo está generándose toda la lucha y toda la igualdad y todo lo que genera, ¿no? El otro día estaba en un concierto de Viento Wirikuta, que es un gran cantor acá mexicano, y decía, dejen mujeres de luchar por la igualdad, porque no tiene sentido, porque no son iguales que los hombres, son mucho mejores. O sea que dejen ya, no le pongan más energía a esa lucha, son mejores, dan a luz, crean seres humanos adentro de su cuerpo. O sea, hay un montón de cosas que la mujer tiene que el hombre no le llega ni a los talones. Entonces no luchen por ser iguales porque son mejores. Me pareció maravilloso como concepto, ¿no? Como... Ay, Conchita feminista, me encantas. Sí. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, no hay algo que uno pueda decir con respecto a el closet o no closet. La homosexualidad es algo que está en nuestra vida, que ya debemos entender que no es ni malo ni bueno, es igual que una persona, es indistinto. Lo que importa es el amor, o sea, ya da igual. Ahora sí, socioculturalmente, todavía estamos en un proceso de ir aprendiéndolo. Pero como hablaba antes con Chapa, las niñeces de hoy en día ya lo ven de otra manera y ya no les hace tanto ruido y lo tienen más asumido, que una nena puede sentirse atraída por otra nena o que un varón puede sentirse más mujer y no por eso es algo para ellos, no es lo que para nosotros. Uy, pero está trastocado. Acá hay algo que está raro, que está corrido de lo que está bien. ¿Que está bien? ¿Quién nos dice que está bien o que está mal? Hitler mató a un montón de gente y está bien, para él estaba bien lo que estaba haciendo. Pero es siempre desde el punto de vista de quién lo está viendo. Entonces, el bien o mal o es subjetivo. En realidad, de hecho, yendo a la filosofía budista, no existe, o sea, cada polo opuesto, cuanto más te vas, más estás atrayendo al polo opuesto. O sea, encontrar el punto del medio. Si una cuerda está muy la querés afinar, si está muy tirante se corta, si está muy floja suena mal. En el punto medio y la afinación correcta. Entonces, encontrar el punto medio en todo esto. Cuando vamos si yo tengo la problemática de que estoy en el closet y me cuesta salir, ¿para qué me quedo ahí? ¿Por qué me cuesta? Ya te lleva... Yo hace muchos años que dejo de preguntarme las cosas por qué y me pregunto más bien para qué, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y porque mi papá, porque mi mamá, porque... ¿Para qué quiero salir? ¿Para qué quiero quedarme? O sea, ¿cuál es la finalidad? Y ahí hay un montón de cosas que esto se dejan estar de lado. Y mi papá me tendrá que aceptar. Y si no me acepta, ¿qué es más importante? ¿Lo que piense mi papá o mi mamá? ¿O lo que yo quiero hacer con el resto de mi vida? ¿Y cómo quiero vivir mi vida en libertad? Entonces, ¿qué siento en las entrañas? Y ahí ya creo que solita la puerta se tiende a abrir. Si fuera tan fácil, nadie tendría los problemas que hay y no habría toda la problemática que hay, ¿no? O sea, decirlo así, todo desde sí ya es muy fácil. Quien nos está habitando tiene como, bueno, todo el mundo que poder romper y que poder atravesar. Hay un montón de cuestiones al respecto, obviamente. Pero bueno, sí, ahí está la cuestión. Conchis, pues mira, nos da un placer enorme, ojalá se repita un programa, bueno, también el público puede opinar, pero ya tenemos que despedirnos, pero no sin antes que nos enseñes algo que nos identifica cada vez que hay un show, todo el mundo termina tarareando una canción, sí. Que es un mantra. Es un mantra, es el mantra que se dice, se agradece
agradece. Porque todo lo que aprendes con Conchi se agradece y se agradece un montón. Si quieren venir a ver a Conchi a sus shows, @soyconchitamartinez, ok, en las redes, Instagram, TikTok, Facebook. Pueden venir a los shows que yo ya tengo, en teatros, en restaurantes, en bares, o podemos organizar un show privado en el living de la casa, una despedida de solteras, un cumpleaños, una juntada de amigues, porque sí, para divertirse. Cualquier formato es posible. Me escriben en las redes y se enteran de las funciones o armamos a una privadita. Pues se agradece. Se agradece. Sí. Pues muchísimas gracias y síganos en Radio Croc. Espero, y a todos los que nos están escuchando y también nos están viendo en nuestra plataforma de Facebook, Instagram, Amazon y también lo que es Spotify, pues es un programa de mucho aprendizaje. Sí, pues se agradece. Pues muchísimas gracias, Conchita. Gracias. Muy amable y nos vemos la siguiente semana. Adiós.